Impecable presenta Medicina en Impecable Radio. Cada martes nos ponemos a tono con lo que nos importa, la salud, la medicina, el deporte. Y hoy, pues, nos acompaña un galeno miembro del equipo Impecable Radio, de esos científicos, ¿verdad? Del saber y del conocimiento en cuanto a medicina se refiere. Está con nosotros el doctor José Alberto Torres Hernández. Un fuerte aplauso para el doctor José Alberto Torres Hernández, alergólogo de cabecera de Impecable Radio. Doctor, bienvenido a su segmento. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Manuel y el resto de compañeros de aquí de cabina. Bueno, tenía tiempo ya que no venía. Sí, tenía un tiempecito. El trabajo me lo impide, pero bueno, hemos sacado un hueco hoy para venir a hablar como siempre con el amable público que nos escucha. Claro que sí. Recordarle a nuestra audiencia, doctor, que usted es alergólogo y que tiene su práctica médica en algunos puntos específicos de nuestro país. Por ejemplo, sabemos que usted está en el consultorio de Corazones Unidos, ¿verdad? En la Fantino Falcó, ¿cierto? Sí, así es. También está por allá por el HS Health Service Medical Center, que queda ¿dónde este? Detrás de Superfresh. Detrás de Superfresh. Eso en la Tiradentes. En la calle, esta calle Aquí, se llama... Yo siempre me confundo, la Max Enrique, la Rafael Augusto, la anterior. La calle que está detrás. Espérese, la Florence Terrier. Florence Terrier, exacto. Ahora perfecto. Sí. En HS Health Service Medical Center, en la Florence Terrier Naco, y también en Punta Cana Doctors, que es en el Boulevard 1 de Noviembre. Usted tiene esas tres ubicaciones. ¿Se puede llamar ese número, doctor? Sí, o ese es el suyo personal. Es el mío personal. Ah, no, pues no guarda ese, ¿no? Pero una pregunta. Ahora, lo puede seguir en redes sociales. Adelante. Redes sociales. @DOC, como doc, doc.José Torres. Así mismo es, ¿verdad, José doctor? DOC de doc. José Torres. Profesor, doctor, leímos ahora mismo que usted tiene consulta también en Punta Cana. Una curiosidad, ¿usted va a semanal a Punta Cana? Quincenal. Cada 15 días. Muy bien. Sí. Enfermedades alérgicas y asma en adultos y niños. Wow. Es un científico de la medicina, un alergólogo. Claro. Y es verdad lo que dice Muchos Manuel. desafíos en términos en de... República Vamos a entrar por ahí. Vamos a darle. Vamos a empezar por ahí, doctor. Recuerden, 809-682-9850. Tenemos al doctor José Alberto Torres Hernández, alergólogo. En República Dominicana, usted que también mantiene su ¿cómo se llama esto? Su actualidad. Su práctica médica. Sí. No su práctica médica, sino la actualidad en temas de novedades, avances de la medicina. Uh-huh. Cuando usted se junta, ¿verdad? Comparte con otros alergólogos de otros países. Uh-huh. En República Dominicana, este tema del asma, de la polución, del medio ambiente, ¿es más o menos complicado que otros países de Latinoamérica? Bueno, mira, en primer lugar, cuando hablamos de temas de enfermedades respiratorias, uh-huh, de forma general, te digo, en todo el mundo, por las enfermedades alérgicas respiratorias están presentes. Okay. Con las particularidades geográficas de cada lugar, ¿no? Exacto. Hay países donde tienen un clima muy diferente al nuestro, que es un clima tropical, y obviamente pues eso condiciona las mismas condiciones atmosféricas de cada localidad, de cada área geográfica, y obviamente en cada área geográfica pues hay unos determinados alérgenos que son los característicos y los que producen las alergias respiratorias en esos medios. Yo te hablo, por ejemplo, de nuestro medio tropical, o sea, todo lo que es el área del Caribe, sí, Centroamérica, y el norte de Suramérica y el sur de Norteamérica, pues prácticamente tenemos un clima muy similar. Bien. Con algunas pequeñas variaciones de diferencia según prácticamente donde haya ciudades con más altura o menos altura, ¿verdad? Ok. Eso es básicamente de forma general. Okay. Luego, como todos sabemos, los países del primer mundo, sobre todo las grandes potencias industriales, son países de alta contaminación. Claro. De una alta tasa de contaminación. Nosotros apenas no llegamos ni siquiera al 1% comparado con potencias como Estados Unidos. Claro, por su industrialización, China, y lo India, demás. etcétera, etcétera, uh-huh, que tienen una alta tasa de contaminación que afecta a nuestra capa de ozono, ¿verdad? Sí. Y nosotros apenas un 1%. Date cuenta que aquí lo que es industria como tal no es una cantidad enorme. No, Tampoco claro, es nuestro primer, digamos,
nuestros primeros ingresos del país no son No. la fuente industrial. Es cierto. Ok. Entonces, de todas formas, aquí hace ya tiempo, algunas, digamos, industrias, fábricas, cada día más, han ido tomando medidas, concientizándose del problema de la contaminación, del cambio climático, el calentamiento global, y han ido tomando las medidas necesarias para contrarrestar, pues, obviamente, esos efectos tóxicos al medio ambiente. Obviamente nos queda mucho camino, Claro. hace falta mucha educación, ya no solamente educación, me refiero solamente a la parte de las industrias como tal, sino educación ambiental a nivel de escuela, de colegios, de hogar, de que algún día lleguemos a ser una sociedad como los países del primer mundo, o donde hay una educación ambiental instituida prácticamente casi en la genética de esos países. Y normas que se cumplen Tú en vas, esa tú dirección. vas, por ejemplo, a países como Bélgica, Suecia, cualquier país de estos, por mencionarte alguno, y tú ves cómo clasifican las basuras. Claro. Claro. Como claro. todo está específicamente clasificado. Igualmente, fuera en las calles, tú ves que se recoge la basura adecuadamente, la gente no tira la basura. O sea, Se respeta la norma. hay una educación. Muy bien. Y luego también están las políticas verdes, que en esos países tú sabes que, por ejemplo, no hay vehículos de tales años. Ujú, ujú. Ya los vehículos han ido haciendo una transición hacia los vehículos eléctricos. Sí. Eso va a ser cada vez más. Y aparte, todos esos efectos de productos contaminantes pues están más controlados. Claro. Eso todavía es una tarea que nos queda aquí en el país, pero lo bueno es que nosotros no somos un país de los que más contamina a nivel mundial. Ok. Y aparte de eso también tenemos la ventaja de que tenemos una capa boscosa bastante grande, bastante amplia, más luego nos favorece bastante las lluvias que También. tenemos en este país, y eso obviamente nosotros no tenemos afortunadamente los incendios forestales que ocurren todos los años en Europa, en el oeste de Estados Unidos. En Australia. Por eso ese cambio de clima y esas condiciones atmosféricas que les son desfavorables comparadas con las nuestras. Claro. Y en ese sentido, doctor José Alberto Torres Hernández, si por ejemplo en República Dominicana logramos ese tipo de, o no logramos, sino tenemos esas condiciones, usted sabe que también hay muy poco conocimiento en torno a cómo detectar si tenemos algún tipo de anomalía, enfermedad. Y eso, ahí es donde entra pues la pregunta de contenido. ¿Cómo podemos nosotros, simples mortales, reconocer cuando tenemos una alergia o una gripe? ¿Cómo podemos saber, basado en qué, a quién debemos de acudir? ¿Al alergólogo o a qué otro especialista? Bien, mira, lo primero que hay que definir para que el público entienda, porque la gente habla del término alergia y creo que solamente lo simplifica en cuando tú tienes una erupción cutánea. Exacto, sí. Y no es así. Una alergia, para que el público ya no entienda, es una reacción exagerada, acelerada, anormal de nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema de defensas, Sí. que frente a una sustancia de naturaleza animal o vegetal, que en este caso se conoce como alérgeno, Ujú. cuando se pone en contacto con nuestro sistema inmunológico, ya sea bien vía inhalada, a través de nuestra piel o a través de la ingesta, Ujú. ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico va a reconocer determinadas partículas de naturaleza proteica, y esas proteínas, nuestro sistema inmunológico las empieza a ver como extrañas Ok. para cierta población que ya genéticamente ya está predispuesta porque viene con la herencia de parte de sus padres, de uno o ambos padres. Ya. No quiere decir que todo el mundo va a ser alérgico, Ya. sino tú tienes que heredar esa condición de uno o ambos padres. Mientras si son los dos, pues tienes más posibilidades, tienes hasta un 80-90% de heredarla. Bien, una vez tu sistema inmunológico reconoce esa partícula como extraña, si tú te vuelves a poner en contacto la segunda, tercera, cuarta vez, porque eso tampoco lo podemos predecir, tu sistema inmunológico lo que va a hacer es mandarte un aviso, se va a disparar con una respuesta inflamatoria, ya sea a nivel ocular, a nivel nasal, en la piel, en el sistema digestivo o incluso el sistema cardiovascular, como ocurre cuando un paciente tiene una anafilaxia, que es una reacción alérgica potencialmente mortal, que te puede afectar varios sistemas o aparatos del organismo y que puedes correr peligro tu vida. Entonces, para ir entrando en detalle,
Una vez una persona tiene contacto con esta determinada sustancia llamada alérgeno, se puede manifestar de diversas maneras en tu cuerpo. Si se trata de un alérgeno alimentario, pues obviamente los síntomas pueden ser desde síntomas digestivos como picor en los labios, en la lengua, en el paladar, náuseas, vómitos muy frecuentes en los niños pequeños, diarrea incluso, que te pueden hacer confundir con un cuadro gastrointestinal típico de una intoxicación alimentaria. Si vamos a la piel, pues cualquier picadura de insecto, cualquier aplicación de una crema, un medicamento, hasta incluso un protector solar, tú puedes desarrollar una alergia de contacto. Okay. Puedes, por ejemplo, también tener alergias a medicamentos, ya sea antibióticos, derivados de la penicilina, que son los más frecuentes, o antiinflamatorios tipo aspirina, ibuprofeno, entre otros, ¿verdad? Por mencionarte los fármacos más frecuentes que producen alergia. También podemos tener alergia a los guantes de látex, al látex, que es una resina vegetal muy extendida en muchísimos productos en todo el mundo. Desde los carros, desde las gomas de los carros, los gorros de baño, los preservativos, los guantes que se utilizan en los consultorios dentales y médicos, etcétera, etcétera, pues el látex también está presente también en el hogar y podemos desarrollar alergias a ello. Y así un sinnúmero de elementos que nos rodean en nuestro diario vivir y que si tú tienes la mala suerte de tener esa condición que se llama atopia, tú puedes desarrollar una alergia en cualquier momento de la vida. Es una pregunta que mucha gente me hace, incluso hay gente adulta, cuando llega a mi consulta y me dice, mire, yo mayor y entonces ahora desarrollo una alergia. Las alergias no tienen edad. Tú puedes desarrollar una alergia desde el mismo momento del nacimiento, cuando te quitan el seno materno y te dan el primer biberón, tú puedes desarrollar alergia a la leche de vaca, que es el primer, digamos, alérgeno con el que el ser humano tiene reacciones. Y a medida que tú vas diversificando tu alimentación, pues te estás exponiendo a muchos alérgenos distintos. Pero esos alérgenos no es que sean dañinos, porque el resto de la población los tolera. Claro. O sea, son dañinos para el que es alérgico, para el que tiene esa condición que se llama atopia. ¿Se podría, en cuanto a los síntomas que usted indica de alergia, se podría también contemplar ese? Por ejemplo, por decir algo, alguien que esté problemas con la nariz, o sea, que esté moqueando, que tenga ese tipo de cosas, que parecería una gripe. Bueno, mira, la rinitis alérgica es la patología alérgica más frecuente a nivel mundial. ¿Qué? Eso afecta a todo el mundo por igual, en cuanto a sexo, edad, localización geográfica. O sea, la rinitis alérgica es la enfermedad alérgica más extendida en todo el globo terráqueo. Y tú puedes desarrollar rinitis desde temprana edad. Okay. De que ya tú te pones en contacto con el medio ambiente y ya tú, sea en áreas verdes, parques o en la misma casa, que tú te empiezas a exponer a los ácaros del polvo que están en tu habitación. Claro. Si tú tienes una mascota dentro de tu casa, un perro, un gato o animal exótico igualmente, tú puedes desarrollar una alergia de tipo respiratorio o incluso puedes llegar a tener hasta anafilaxia, que son reacciones graves. Una pregunta, doctor. ¿Cómo diferenciamos la rinitis alérgica de un catarro? De un catarro. Bueno, mira. Buena pregunta, profesor. Estoy aquí, pero esperando que usted tire hasta que yo... De un catarro y ahora, bueno, de hace unos años, desgraciadamente, con la pandemia también, nosotros los alergólogos nos vimos, como el resto de especialistas que ven el sistema respiratorio, pues nos vimos con muchos pacientes que iban a nuestra consulta con esa gran duda, si tenían COVID o si tenían una alergia. Exacto. Obviamente los síntomas, algunos son similares, pero el cuadro, digamos, más frecuente, que son los catarros virales, no me refiero solamente al coronavirus, sino cualquier catarro que en esta época del año son más abundantes. Y ya no hablo solamente de la influenza, sino de los rinovirus, adenovirus y otros virus que están permanentemente con nosotros en cualquier parte del mundo, no importa la latitud. Pues tú sueles tener pues síntomas que van desde un simple moqueo que te puede durar 4 o 5 días. Con esa mucosidad puede ser desde transparente hasta espesa, amarillenta o verde en algunos casos, cuando ya se contamina, se infecta con bacterias. También puedes tener lo que la gente conoce como pituita, que es esos estornudos, esa picazón en la nariz, que a menudo se confunden con alergia. Pero esos síntomas son limitados. Se pueden acompañar de malestar general, de una ligera fiebre o febrícula, y te pueden durar 6-7 días, como mucho. Y eso tú, con tomar mucho líquido, vitamina C y acetaminofén, con eso tú tienes, porque sabes que es un cuadro limitado. Sin embargo, en el caso de las alergias, son síntomas que se vuelven crónicos en el paciente. Y sobre todo en medios como el nuestro, donde tenemos alérgenos
como los ácaros del polvo, que son perennes. ¿Qué quiere decir esto? Que están presentes el año entero y los puedes tener en tu habitación, aunque tú limpies, crees que limpias bien, tú los tienes en cortinas, alfombras, en la almohada, en la ropa de cama, en ropa que tú tienes en el closet, por ejemplo, en el abanico, aire acondicionado. Si los niños tienen peluches, juguetes, tú tienes ácaros ahí que viven contigo. Mira qué Y luego ya en el resto de la casa, en los sofás, en todo lo que son cojines, tú vas a tener ácaros del polvo. Entonces, eso es el año entero. Sí. ¿Por qué? Porque las condiciones que hay en nuestro país, condiciones de una humedad relativa alta y el calor, pues favorece el crecimiento de los ácaros. Y los ácaros, otra cosa que también es importante recalcar, los ácaros contaminan los alimentos, Sí. sobre todo las harinas. A los ácaros las harinas les encantan. Y digo esto porque a los pacientes hay que recomendarles siempre que cuando compren algún tipo de harina en el supermercado, que una vez la abran, la guarden en la nevera. Nunca la dejen en una despensa. Buen Porque dato. aunque tú tengas la casa limpia, impecable, las harinas en las despensas se contaminan por ácaros. Tú no los ves. Los ves al microscopio. Pero ¿qué Excelente. pasa? Que tú preparas un pancake, preparas una avena, preparas una harina de maíz con esa harina que está contaminada previamente de ácaros y puedes tener una reacción alérgica incluso grave, incluso mortal. De hecho, hoy precisamente, mire, esta tarde traigo el tema, vi un señor que hizo un síndrome del pancake, como se conoce, ahora hace 2 semanas en su casa preparando unos pancakes para sus hijos, pues probó un pancake y el hombre terminó en emergencias. Mamma mía. Malísimo, malísimo, porque hacen cuadros incluso respiratorios muy graves, muy severos, y la cara se le edematiza, se le hincha, y pueden terminar con un shock anafiláctico y morir. Madre mía. Él no se lo creía. Cuando yo le comenté, mire, seguramente eso fue la harina del pancake. Llevaba 7 días en la despensa. En la despensa. Porque el hombre dijo, yo la compré en el supermercado y estaba bien, no había caducado y esto y lo otro. Yo, sí, seguro. Pero ahí, Pero el problema es abrir la caja y dejarla en una despensa. bueno, doctor, por cuestiones de tiempo se nos complica el tema. Tenemos el contenido que viene a continuación. Y yo quería preguntarle así como rápidamente a modo de resumen, en Navidad, en diciembre, ¿se aumenta la cantidad de alergia en los pacientes? Efectivamente, es una fecha que ya todos sabemos que es una fecha donde a todos nos gusta compartir con nuestra familia, compañeros del trabajo, amistades. Y obviamente ese compartir lleva comida, lleva Es bebida. cierto. Y ya sabemos que esta época del año pues se caracteriza porque hay un amplio menú de golosinas, de dulces, galletas, panetones, etcétera, etcétera, ponches y todos estos productos que son elaborados muy caseros y Sí. todo esto y de muy buena calidad, pero nos olvidamos muchas veces que todos esos alimentos contienen muchos alérgenos, incluso a veces ocultos, Sí. que es donde está el peligro de los pacientes que son, por ejemplo, alérgicos a los frutos secos. ¿Qué usted recomienda para estas Navidades? Que los pacientes que son alérgicos tengan mucha precaución, que extremen la precaución y pregunten siempre cuál alimento, el alimento que vayan a ingerir o el dulce que vayan a comer, con qué estaba elaborado antes de probarlo. Y si hay dudas, que no lo coma. Ya lo saben, el doctor José Alberto Torres Hernández, nuestro alergólogo. Usted puede encontrarlo en sus redes sociales, @DOC José Torres, DOC punto, ¿verdad? @DOC como José Torres, y ahí lo encontrará también en sus prácticas médicas, la que tiene en el consultorio 1 de la Clínica Corazones Unidos, la de HS Health Service Medical Center, ahí en la Florence Terrier Naco, y también en Punta Cana Doctors, en el Boulevard 1 de Noviembre. Encuentre al doctor José Alberto Torres Hernández yo lo tengo como uno de los primeros 10 números a llamar en caso de cualquier emergencia, porque verdad, para esto nunca uno está preparado. Doctor José Alberto Torres Hernández, muchísimas gracias por aceptar siempre nuestra invitación. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes como siempre y con el amable público que nos escucha. Y nada, aprovecho la ocasión para desearle la feliz Navidad y Amén. un próspero mejor año 2023 Gracias, a todos. doctor. Muchas gracias, igual para usted. Esperamos verlo Más pronto aquí. saludable, claro Sí, que sí, sí. como Venga debe pronto, ser. doctor. Claro que sí. Hasta aquí, Medicina en Impecable Radio. Entérate de